Hola, buen día para todos. Hoy les voy a dar datos obtenidos al revisar la Ley 100, libro 1, el cual se encarga del Sistema General de Pensiones. Su principal objetivo es garantizar a la población el amparo en la vejez, invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de una pensión mensual. Pero antes de seguir, debemos saber qué es una pensión. Es el beneficio monetario que sustituye el ingreso o sueldo de una persona cuando deja de trabajar por vejez o invalidez. Esto en todo el territorio nacional. Esta cotización de pensión la puede realizar cualquier persona. Adicional, puede escoger el fondo de pensiones de su preferencia, ya sea un fondo privado o fondo público. Pero tengamos en cuenta que inmediatamente una persona esté vinculada laboralmente, esta cotización es obligatoria, y si es una persona natural, independiente, lo puede hacer de forma voluntaria. Si es extranjero, no debe tener otro tipo de fondo de pensiones en su país natal o en cualquier otro. Inmediatamente el trabajador firma su contrato, al día siguiente comienza su afiliación en el fondo correspondiente el cual escogió. ¿Cómo se distribuye el pago del fondo de pensión? Teniendo en cuenta que el pago es el 16% del salario del trabajador, se distribuye de la siguiente manera: 12% el empleador y 4% el empleado. Este pago se realiza de manera mensual. Recordemos que solo podrán trasladarse una sola vez cada 5 años a partir de la última selección inicial que hizo de tal fondo. También tenemos que tener en cuenta que no podemos recibir la pensión por vejez e invalidez al mismo tiempo. Para más seguridad de todos los colombianos, los fondos de pensión, tanto público como privado, están vigilados y controlados y solo se dedican a este sistema de pensiones. El régimen público lo maneja Colpensiones y el régimen privado está conformado por Porvenir, Protección y demás fondos de pensiones privados. Para poder pensionarse por vejez, primordialmente se debe cumplir con la edad de 57 años para mujeres y 62 años para los hombres. Adicional, si está en un fondo de pensiones públicos, se debe tener 1.300 semanas cotizadas, y si es un fondo de pensiones privado, 1.550. Pensión por invalidez. Este tipo de pensión debe cumplir varios requisitos, el cual es primordial tener una inmovilidad del más de 50% del cuerpo, ya que sea por enfermedad o por accidente, teniendo en cuenta que no tiene facultades motrices para laborar esta persona. Y también debe llevar como mínimo 50 semanas cotizadas anteriormente. Pensión por muerte. Este tipo de pensión es cuando hay fallecimiento del afiliado y ésta se le cede a la esposa o esposo o hijos menores de edad o hijos con discapacidad. También cuando los hijos están estudiando y sean menores de 25 años. Hay que tener en cuenta que si el esposo o la esposa a la cual se le cede la pensión es menor de 30 años, esta pensión se le dará durante 20 años y ella al mismo tiempo también podrá cotizar su propia pensión. Pero ¿cuánto es el total de pensión que va a recibir una persona después de cumplir todos estos requisitos? La pensión debe ser un promedio de lo que se aportó en los últimos 10 años y debe ser de un salario mínimo vigente legal y máximo 25. También, dado caso que la persona demuestre no poder seguir laborando y quiera retirar los aportes
que hizo lo podía hacer con una indemnización sustituida, pero debe cumplir con la edad requerida de pensión, en dado caso que de pronto no tenga todo el total de las semanas.